Grupo. Ya, estamos en vivo y en directo, así que buenas noches a todos los que nos están viendo. Empezamos nuestra transmisión de Profe Datos de día lunes, 1 de febrero de 2021, y tenemos dos invitados, una panelista y un representante del Colegio de Profesores, en el cual nosotros vamos a analizar, ver, observar algunos datos que nos entregó la encuesta de desvinculaciones docentes que hicimos el 1 de enero. Y, nosotros generamos la promesa de que hoy vamos a conversar en algún momento, no solamente como profe de datos, sino con representantes y panelistas para analizar esta encuesta. Así que, ¿quién quiere presentarse primero, Kat o Hugo? Doy la preferencia. Ya o no. Muchas gracias, don Hugo, ahí por la preferencia, pero estamos ahí en igualdad en estos tiempos, ¿cierto?, de presentarnos al mismo nivel. También le doy la bienvenida y las gracias, un gusto conversar con usted y analizar estas cifras, ¿cierto?, que no son tan distintas a lo que se repite año a año, sobre todo con los contratos a plazo fijo, ¿cierto? Solamente que ahora se vio un incremento en los números, cosa que en lo general, ¿cierto? Y en este caso en lo particular, nuevamente afecta a las mujeres en un rango etario bastante significativo en lo que tiene que ver con la maternidad y otros asuntos. Yo sé que tenemos, ¿cierto?, como colegas el panorama claro, ¿cierto?, acerca de las desvinculaciones año a año, y también todo lo que eso acarrea, todo lo que eso trae con la desmotivación, ¿cierto?, en el ejercicio docente. Me gustaría, ¿cierto?, que usted analizara también estos datos, estos números que nosotros vimos hace un ratito también atrás, y nos diera su opinión al respecto, y ahí, si gusta, vamos avanzando en la conversación, ¿cierto?, y dirigiendo las preguntas. Ok. Bueno, yo soy Hugo Gertes, soy director nacional es director nacional del Colegio de Profesores y actual vicepresidente del Metropolitano del Colegio de Profesores. Bueno, acá, o sea, estuve revisando brevemente este estudio, que sin duda demuestra el nivel de falta de defensa que hoy día tienen los profesores a nivel de colegios particulares subvencionados, sobre todo. Aquí se muestran cifras que obviamente son muy superiores a los colegios que están bajo tutela de los municipios o los servicios locales de educación, en cuanto a despido y en cuanto en general a maltrato y abuso. Nosotros ya teníamos el antecedente y el dato que esta situación se estaba dando y se estaba dando con mucha fuerza, y que se viene dando por siempre. En realidad no es ninguna novedad porque son colegios y los profesores, los trabajadores de esos colegios están completamente a la deriva en cuanto a legislación laboral y legislaciones que los defiendan, porque prácticamente ellos no tienen mucha capacidad de organización sindical. Hay muy pocos profesores de los particulares subvencionados que están afiliados al colegio de profesores. Es decir, hay falta de organización en esa área, y no porque los profesores no quieran, sino porque los profesores se organizan ahí, rápidamente también despedidos. Son tratados, ¿no es cierto?, de revoltosos o conflictivos, o que no quieren trabajar, etcétera. Y en general hay mucha dificultad todavía en este país para que los profesores de ese ámbito se puedan organizar. Así que parto con eso, diciendo de que en realidad Sí. era un dato más o menos esperado,
pero la verdad la cosa es que es brutal. Sí, sí, la desprotección del Estado, ¿cierto? En este caso a los trabajadores y precisamente al gremio docente, donde pareciésemos ser más, ¿cierto? Un gremio mezquino, ¿cierto? Un gremio ajeno a la situación de trabajo país. En esta misma situación, don Hugo, en la que muchos docentes, ¿cierto?, pierden su trabajo año a año en esta desprotección también que hay en cuanto a las leyes o cómo se toman, ¿cierto?, después cierto tipo de vínculos para poder acceder, ¿cierto?, a la justicia, harta demanda, que año a año los colegios sufren, pero pareciese ser que no hay no hay un aprendizaje, ¿cierto? Como diríamos en nuestro gremio. No se aprende después del error. ¿Cuál cree usted que es esta gana, ¿cierto? Soberana, que nosotros sabemos que está relacionada con el dinero, pero más allá de eso, ¿qué pasa con los sostenedores hoy en día en Chile? ¿Qué pasa con el Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con la voluntad educativa en nuestro país, según su opinión? Bueno, acá claramente los sostenedores funcionan bajo un marco legal, ¿no es cierto?, que está dado por la Constitución, donde ellos, por este concepto de Estado subsidiario, ellos tienen, ¿no es cierto?, la función que le entrega el Estado también para impartir educación, sin más que solamente tener, ¿no es cierto?, las condiciones físicas y, y de un proyecto educativo que les dé la posibilidad justamente de entregar esta educación. Y no hay más regulación para ello, es decir, hasta hace muy poco ni siquiera tenían regulaciones en cuanto al espacio físico. Ya habían colegios, yo trabajé en colegios que eh, eran un galpón, y en torno al galpón le hicieron unos baños, y hicieron unas subdivisiones y armaron la sala, era una cosa horrible. Y yo creo que todavía hay muchos colegios que funcionan así, los particulares subvencionados, y bueno, y los sostenedores, quienes eran, no eran profesores, ni gente con vocación de educación, ni gente que tuviera interés y intencionalidad, ¿no es cierto?, en encontrar una mejor educación para tener un mejor país, sino que más bien su motivo y su motor era el dinero. Es decir, cuando hay una constitución y un Estado que le permite lucrar a particulares, ¿no es cierto?, con recursos del Estado, a gente muchas veces inescrupulosa, que solamente le interesan las ganancias que se obtienen a través de esa entrega de ese servicio, porque así le llaman dar un servicio, la entrega de ese servicio, y ellos, su motivación va solamente orientada a la consecución de recursos y al lucro. Y frente a esa realidad, ese marco regulatorio, que es prácticamente cero, ya ellos van desarrollando su negocio, no están desarrollando una acción de educar, sino que están desarrollando un negocio. Y bueno, y el negocio funciona por las leyes del mercado, y en las leyes del mercado, ¿no es cierto?, lo que no funciona se va, se cierra, se despide, y con ese mismo criterio van desarrollándose estos colegios, y en general lo que va sucediendo es que no hay ninguna posibilidad de que los profesores se puedan organizar, porque ellos están protegidos por el marco regulatorio de que si no sirve, si no por necesidades de la empresa, ya rápidamente son despedidos. No hay Don Hugo, mayor análisis en esta cuestión, porque ¿sí? en general el criterio ha sido por años si no hay rendimiento, no hay eficacia, no hay eficiencia, no se dan los datos, no se dan los resultados, ya los indicadores no son lo que corresponde, entonces la accountability dice, bueno, habrá que esta cosa no está funcionando, y por lo tanto se tendrán que
los profesores. No hay un interés de desarrollar un trabajo en mancomunado, de relación colaborativo, que vaya ayudando, ¿no es cierto?, a que procesalmente esos colegios vayan aprendiendo esta labor de enseñar. No, tiene que Don rendir a la Hugo, primera para instancia. Eso es lo que, interrumpirlo un eso es poco, lo que ha ido ¿me pasando escuchas, durante mucho cierto? tiempo en Muchas nuestros colegios gracias, también. muchas gracias, don Hugo. La verdad es que yo creo que con ese tema, ¿cierto? En particular, tenemos Mm. para poder discutir horas y la verdad es que agradezco su intención y también la síntesis para un tema tan debatible. Así que le quiero dar la palabra acá a mi compañero para Ariel, ¿cierto? Que le quiere hacer una pregunta también. Gracias, don Hugo. Don Hugo, tomando ahí en consideración los resultados que usted vio y también lo que usted nos acaba de explicar, sí, hay por años hay una suerte de avances en educación en relación a los sostenedores, en relación a la ley, se ha ido regulando con el tiempo. Sin embargo, nosotros como portal Profedatos vemos que existe la necesidad de la educación en relación a materias de legislación laboral y estatuto docente, en el cual muchos profesores, colegiados y no colegiados, caen dentro de la ignorancia de la ley. Y es aquí donde este mismo empleador que por muchos años ha ido abusando de los profesores, ha buscado resquicios legales para seguir abusando. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser de aquí en adelante la mirada del Colegio de Profesores o del Regional Metropolitano en relación a estas demandas? Y quiero detenerme en esto porque nosotros hace unos meses atrás, un mes atrás exactamente, en diciembre, tuvimos con el Departamento Jurídico Regional Metropolitano, hicimos un live de 1 hora y media donde explicamos punto por punto sobre las formas de desvinculaciones docentes. Y aún así nos llegan despidos que no están en relación a la ley, específicamente sobre dotación docente. Aló, aló. Yo lo escucho, don Hugo. Parece que Sí, Ariel perdió la señal, ahí volvió. sí, Ya. disminución de horas y entre otros, como estábamos hablando. La pregunta en definitiva, ¿qué va a pasar con el Colegio de Profesores con esta cantidad de docentes que están dentro de esta ignorancia y que han sido desvinculados en esta pandemia? Bueno, primero decirles que el Colegio de Profesores tiene un departamento jurídico, tal como tú lo mencionas ahí, para apoyar y dar respuesta a todos los profesores que han tenido dificultades y problemas de despido. eh, y dar la asesoría jurídica. Segundo, yo creo que una cuestión relevante, importante, que los profesores de los colegios particulares subvencionados es que tienen que organizarse y tienen que asociarse con las organizaciones de profesores que hay, como el Colegio de Profesores. En algunos casos hay algunos sindicatos muy menores, pero también si no quieren participar del Colegio de Profesores por a veces motivo, pueden organizarse como sindicatos. Yo creo que esa es la herramienta que les va a dar mayor estabilidad laboral más que sobre cualquier otra cuestión, porque las leyes están, pero las leyes no necesariamente las cumplen los sostenedores, tal como lo dijiste tú. Es decir, el 20% de la planta no puede asistir solamente a contrata, pero hay colegios que estaban el año pasado con el 40, 50, municipios con el 40, 50% de la planta contrata. Entonces, la ley hay que hacerla cumplir, hay que hacerla cumplir. Y un profesor aislado y otro profesor aislado y todos aislados no pueden hacer cumplir la ley. Tienen que juntarse, organizarse, asociarse. Y en ese sentido, bueno, el Colegio de Profesores es una excelente herramienta para esa defensa y ellos van a tener que comprender de que no les conviene seguir en esta situación porque las injusticias van a seguir pasando. Entonces yo diría que el segundo tema relevante es que ellos ya se sumen, se asocien, se integren organizaciones gremiales para poder ir en su defensa. Y tercero, que tiene que ver esencialmente con que la legislación tiene que ser más directa y más clara respecto
a eso. Y ahí el Colegio de Profesores eh, está trabajando a partir de este año, particularmente en el Metropolitano, creó el departamento de particular subvencionado, lo fortaleció, existía, pero se fortaleció este año para poderlo atender con mayor fuerza y decisión ahí, porque nosotros tenemos conciencia y claridad de que las mayores injusticias hoy día se están produciendo en ese nivel. Así que yo creo que hay todo un trabajo que hacer fuerte, pero que tiene que ser colaborativo, asociado, y tenemos que trabajar en conjunto con los profesores, ¿no es cierto?, los particulares subvencionados. Don Hugo, entremos allá a tierra derecha, veamos los resultados, si es que se pueden Veamos. ver. Voy a compartirlo, parece que se dejó de compartir, pero vamos, sí, se dejó de compartir, lamentablemente. Ya, pero sigamos, mientras tanto. Mientras tanto, se los voy a leer. Teníamos como objetivo, porque se nos acaba de caer un poco internet, nuestro objetivo era visibilizar o identificar hacia dónde iban los despidos, ¿ya? Y para ello nosotros tratamos de generar unos criterios, primero, género, rango etario, así la asignatura que se imparte y la zona donde habitan los profesores, pero en macrozona, norte grande, norte chico, centro, metropolitana, sur y austral. Esos fueron nuestros criterios. Y ver hacia dónde estaban los despidos principalmente. Ya usted vio, eh, tenemos problemas de internet, pero podemos ver tengo Lo acá, estoy viendo acá en el computador. sí. Nosotros llegamos a un total de 464 docentes encuestados durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero. ¿Ya? 464, el llamado yo creo que es bastante para el periodo que Sí. nosotros solicitamos. Y realizamos una serie de preguntas. Y empezamos con la primera pregunta, que después lo van a ver nuestros colegas en pantalla. Menciona el tipo de empleador que ha prescindido de sus servicios. Nosotros, a lo largo del Profedatos, tuvimos el llamado del Colegio de Profesores, de movimientos como el MUD, del SURE, donde se venían despidos masivos en servicios locales. Lamentablemente, o afortunadamente, en el servicio local solamente estos 464 tuvimos 10 personas o 10 colegas desvinculados. Y sin embargo, en los DAEM y en los DEM, que también pertenecen al mismo sector, tuvimos 40 docentes desvinculados y un DEM de una fundación particular. O sea, alguien respondió que trabajaba en las mismas partes. Sin embargo, tenemos dos grandes rangos, que es particular y fundaciones o particular y fundación de particular subvencionado, donde la cifra es superior. Ya tenemos 90 docentes desvinculados en particular y 318 docentes desvinculados en particular subvencionado. Eso nos reafirma lo que nosotros estábamos hablando al principio de este live, que efectivamente existe algo legal, que constantemente los profesores son desvinculados de estos dos sectores y que obviamente no están protegidos o sindicalizados, etcétera. Tenemos ahí algo bastante importante que analizar en estos datos. Estamos, en definitiva, en el sector municipal y los servicios locales no hay tanta rotación, no hay mucha rotación. En el sector privado sí, hay mucha rotación. ¿Qué opina, don Hugo? Bueno, ya lo dijimos, que ya lo conversamos este tema y es brutalmente superior en la cantidad de despidos que existen justamente en los particulares y los particulares subvencionados. Casi, yo creo, casi el 90%, o más del 90% tal vez,
Lo que habla claramente de que ahí hay un sector completamente desregulado, que no hay garantía para los profesores, que, que se abusa, se despide muchas veces sin mayor razón. Y yo creo que el Estado y el gobierno, y nosotros y como colegio de profesores, vamos a decir que meta mano ahí por qué están pasando estas cosas, por qué que se investigue por cómo se hacen estos despidos, que se haga un estudio más de fondo, porque realmente estos números son brutales. Don Hugo, ¿qué le podríamos decir a nuestros colegas, ¿cierto? A todos aquellos y aquellas que han quedado desempleados. ¿Cómo, usted hablaba hace un rato de la posibilidad, ¿cierto? Esta acción de sindicalizarse, pero también sabemos que los sindicatos están desapareciendo y hoy en día los codocentes son los que tienen un movimiento ahí bien importante, todavía latente, pero el de los profesores cada vez se va desmoronando por diversas razones, ¿cierto? Y en esta situación actual tenemos un número importante cierto, padres, madres de familia, compañeros de vida, que han quedado sin trabajo. Entonces, ¿cómo es la respuesta del Colegio de Profesores? ¿Qué dice don Hugo Yerter? ¿Cómo podríamos apoyar a estos colegas? ¿Qué acciones deberían tomar? ¿A dónde se deberían dirigir? ¿Cierto? Unas palabras de aliento, de colaboración, de comprensión, cómo nos encontramos en esta etapa y cómo nos apoyamos en esta etapa, que es lo más importante. Bueno, yo tengo que precisarte un par de cosas. Yo creo de que hay una visión que no la comparto contigo, en el sentido de que las organizaciones sociales y particularmente los gremios y los sindicatos, la verdad la cosa es que no son masivos y mayoritarios en el país por el contexto ideológico en que estamos inmersos, pero en general han hecho un trabajo enorme durante todo este tiempo protegiendo a los trabajadores y particularmente los sindicatos y particularmente el Colegio de Profesores protegiendo a los trabajadores de la educación y a la educación en general. Yo te quiero recordar las tremendas movilizaciones que se hicieron en el año 2019, ese paro que duró casi 50 días, ¿no es cierto? 51 días, esas marchas, esas movilizaciones a Valparaíso que terminaron ya obligando a un gobierno que no quería dialogar, que no quería conversar con los profesores, que se negaba rotundamente. No sé si se acuerdan de la ministra de Educación, Marcela Cubilla, que no nos quería Sí, recibir, y estuvimos durante mucho tiempo presionando hasta que logramos sentarla a pero la mesa. Don Y Hugo, ahí eso creo también que los se reclamos dio dentro opositores, de lo... Sí, pero disculpe, eso se dio para los profesores que, viendo esto, los servicios locales, los DAME, o sea, el sector municipal, pero sí, no se movilizó el sector particular subvencionado. Obviamente no se moviliza porque no tiene fortalecimiento sindical. Ellos también no tienen una protección fija del colegio de profesores. No lo estamos culpando, ojo, pero estamos viendo acá el dato que quiero obviamente explicar. hay menos, hay posibilidad de irse a paro en el sector municipal o servicio local y menos posibilidad de fundaciones o particular subvencionados y menos en un particular. Está bien, es verdad, pero yo estoy dando un contexto para ¿Mm? explicar lo importante que es estar sindicalizado y organizado. Porque sin esa organización que hoy día existe en el Colegio de Profesores, no hubiésemos logrado haber sentado al gobierno a dialogar. De otra manera, aislado, no hubiésemos podido, cada colegio, cada municipio por sí solo, no lo hubiese logrado. Ese Sí, es el no. mensaje que quiero entregar a los particulares subvencionados, de que es muy relevante e importante que pudieran ellos entender este fenómeno, que solo no podemos, que tenemos que estar unidos, cualquier causa que tú quieras echar a andar, objetivo que quieres conseguir, tienes que hacerlo junto a otros y organizadamente con otros. Y entonces existen para que los profesores de los particulares funcionarios lo puedan hacer, y hay que buscar los espacios y las formas para lograrlo. Y por eso te digo que eso va a ser tarea de que vamos a andar este año, pero en conjunto con ellos. Hay Llevando, organizaciones.
mínima Parece de particulares subvencionados, de profesores, y con eso vamos a empezar a caminar. sí. Tenemos un problema con el audio, Kat, parece. Yo estoy acá, lo acabo de activar porque, bueno, le quería aclarar a don Hugo, ¿cierto?, que bajo ningún punto de vista hay un desconocimiento hacia el sindicalismo, sino más bien, ¿cierto?, sabemos la influencia y la importancia que ha tenido en los derechos de los trabajadores a nivel mundial y principalmente en nuestro gremio docente, ¿cierto? Pero también iba la pregunta enfocada ahí a lo que refuerza Ariel, de estos colegios particulares subvencionados que no tienen estas organizaciones, que también hay mucho despido, ¿cierto?, con lo que pasa con los plazos fijos, y ahí hay una desprotección, es ahí donde el docente se aísla y queda como una situación aislada, pero que si al final se conversa y se comparte, padecemos y se padece lo mismo. Pero ¿cómo el colegio de profesores, ¿cierto?, podría involucrar a este otro sector también desprotegido, ¿cierto?, que pertenece al mismo gremio? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Por ahí nos ponemos creativos y surgen algunas ideas, ¿cierto? Sí, sí, ya el año pasado, antes que comenzara la pandemia, disculpa, estábamos en conversaciones con las organizaciones de profesores de particulares subvencionados. Sostuvimos varias reuniones con ellos para impulsar un trabajo conjunto en los particulares subvencionados. Eso quedó trunco lamentablemente por la pandemia y esperamos que este año se pueda echar a andar todo esto de nuevo y empezar a trabajar, porque es un trabajo largo, ya que hay que hacerlo colegio a colegio, hablar con los colegas, cada uno, entregarle información, explicarle. Un tema no de la noche a la mañana, es decir, es un trabajo, mm, primero terminar, lo primero que hay que hacer en esos lugares, en esos colegios, es que los profesores pierdan el temor a la organización, temor a la sindicalización, a unirse al colegio de profesores, etcétera. Es decir, terminar con ese temor. Ahora, hay formas de hacerlo que hemos descubierto, que no las voy a comentar aquí por razón obvia, pero es posible que ellos se puedan organizar de una manera un poco más, eh, no oculta, sino que Sí, reservada, podríamos se ha decir. hablado de las multigremiales últimamente. También es posible, claro, pero en general nosotros estamos tratando de que vayan avanzando hacia una organización de particulares subvencionados y colegios de profesores, hacer como una suerte de vínculo entre ellos, porque ellos tienen organización débil, como te decía, pero tienen, y la idea nuestra es poder potenciarlos a ellos. Ya, sigamos viendo datos porque si tomamos los datos anteriores vamos a evidenciar otras cosas más. Estas mismas encuestados nos indican que 36 personas tuvieron situación laboral a contrata y que fueron desvinculados. 163 personas tenían contrato indefinido y fueron desvinculados. 256 personas estaban en situación de contrato fijo y 6 personas estaban con plazo fijo a contrata, uno titular, uno con contrato a plazo fijo indefinido y otro a contrata indefinido. Ahora, obviamente esos datos que son pequeños no son relevantes, pero los anteriores sí son relevantes. Tenemos 256 personas que tienen contrato a plazo fijo. Eso nos indica que pertenecen al sector particular subvencionado y particular. Para recordar, en el caso de los servicios locales, DAEM, DEM, funcionan a contrata, que también es una suerte de contrato a plazo fijo, pero es otra cosa. Y tenemos los contratos indefinidos, que obviamente también fueron de particulares subvencionados o particulares. Vemos que acá está el gran conjunto de personas que fueron desvinculadas. Uh-huh. Tenemos ahí, obviamente, se condicen los datos. Usted me dice ya, os vuelvo a mi teoría en realidad. A contrata el colegio de profesores se ha protegido a estos profesores que están en el sector municipal, el sector público. Pero hay un descuido, no del colegio de profesores, pero hay un descuido de los profesores que están
en la otra vereda, la vereda del frente, y que fueron desvinculados con contratos indefinidos, o sea, hubo pago de remuneraciones por año de servicio, y otros que solamente cumplieron sus 3 contratos y fueron desvinculados. Entonces, hay alta rotación docente. Y sin ir también más lejos, Ariel, discúlpame que te interrumpa dentro de la misma pregunta, a ver si don Hugo nos puede también orientar, si el Colegio de Profesores ha tomado, ¿cierto?, algún tipo de acción o tiene en evaluación la situación de las enfermedades laborales, ¿cierto?, en este año 2020 pandémico, en donde muchos colegas, ¿cierto?, los mayores principalmente, tuvieron lesiones, tanto, ¿cierto?, en sus muñecas, dedos, cervical, cintura, ¿cierto? Y tantos otros por la cantidad de horas de estar sentado, daño ocular, en la cual la distintas, ¿cierto? La chilena de seguridad, entre otras, no han querido hacerse cargo y tomar esto como un accidente laboral. Dejo también eso ahí instalado para que continuemos con ese mismo punto. Don Hugo, Eh, ¿algo más que agregar ahí? no, es decir, por ejemplo, que el tema del contrato fijo es un abuso que se hace con estos contratos fijos porque la ley dice de que tú puedes contratar, eh, tener un profesor a contrata, ese es el concepto a contrata, ¿Mm? bajo situaciones bien especiales, es decir, como un reemplazo o alguien que tuvo licencia médica y tuviste que cubrirlo por un tiempo. La En ley ningún establece caso eso, está un planteado reemplazo. ese ¿Mm? concepto, sí, el concepto de contrato a plazo fijo no existe, es decir, lo han ido utilizando mañosamente justamente para, para poder despedir a los profesores sin tener que pagar indemnización. En el fondo es eso. Mm. Y por eso, obviamente, los mayores despidos son a través de ese caso del plazo fijo, porque obviamente ahí se están evitando la indemnización. Y los contratos indefinidos, bueno, ellos pueden aplicar el criterio de necesidades de la empresa y los van y también le pueden pagar una indemnización de vez por año y generalmente cuando tienen 4 o 5 años no les cuesta mucho echarlo. Fíjate que después cuando tú lo comparas esto con el rango etario, te vas a dar cuenta que los mayores de edad, los profesores con más edad son los menos despedidos, porque justamente ellos no los pueden despedir, digamos, los pueden despedir igual, pero les sale mucho más caro por el tema de los Sale años de caro. servicio, Sí, les eso sale es, caro. sale caro. Entonces al final acá hay un criterio absolutamente comercial de nuevo. Tomando también estos resultados en forma muy breve, tenemos acá una torta donde preguntamos por área asignatura y vamos el top 3. Ya tenemos 73 personas que fueron desvinculadas de educación básica con mención. Hablemos mención, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia. Pero fueron 73 que uno pensaría que no se da en este caso. Después, en segundo lugar, tenemos a educación diferencial o psicopedagogía, con 52 colegas desvinculados. Y después, en tercer lugar, lo sigue historia, educación media en historia. Y los demás rondan entre 20 y 29. Y el que menos tiene, el que muy poco tiene, es educación media y técnico profesional, que fueron 6 colegas. Y asistentes de la educación, psicólogos o trabajadores sociales, o aquellos que trabajan en convivencia escolar. Pero los demás, la mayoría ronda entre los 20 y 30, y el cuarto lugar es educación física. También nos da una tendencia de que hay una sobrepoblación docente en relación a esa asignatura. Y eso también es un reclamo que se le ha hecho al colegio de profesores, esto sí es un reclamo que se le ha hecho al colegio de profesores, de empezar a regular también la oferta académica de las universidades. ¿Cuántos profesores salen al año? Eso lo vamos a ver después con el rango etario. Y es preocupante la estabilidad, de ahí se podría hacer otro estudio de cuántos profesores realmente están en el sistema y cuántos se salieron del sistema en relación a sus carreras.
Yo creo que ahí nos dice algo importante. A mí me dice algo importante, yo creo que ustedes van a compartir esta visión acerca, que me llama la atención, de la mención de matemáticas para enseñanza media, dado que no es no es cierto una mención que esté de manera tan masiva, ¿cierto? Siempre faltan profesores de matemáticas, se piden profesores de matemáticas y más para enseñanza media donde no hay una especialización en sí y muchos profesores de matemáticas son muchas veces ingenieros o tienen otros estudios, ¿cierto? Y me llama la atención porque muchos profesores de matemáticas en el ejercicio docente son personas mayores, ¿cierto? Que llevan 20, 30 años en ejercicio en los mismos colegios por esta misma necesidad de que no hay tanto. Y al mismo tiempo, siento que la situación del año pasado, ¿cierto? El vínculo con la tecnología le jugó en contra a muchos de esos colegas y en particular a los de matemática que no tenían cómo evaluar, ¿cierto? O se les hacía mucho más difícil evaluar una tarea que venía por una plataforma Classroom. Desde ahí también me parece que hay una desigualdad, ¿cierto?, en cuanto a los conocimientos, los aprendizajes y las capacidades también que acontecieron en el 2020 en cuanto a la edad y el desarrollo de otras habilidades, ¿no? Don Hugo, ¿qué opina al respecto? Digamos que yo siento de que el manejo que hicieron los profesores respecto a la entrega de clase online, al manejo de la plataforma Classroom y otros, sin duda que fue de menos a más, pero en general yo siento que al final los profesores estaban bastante capacitados y se manejaban bastante bien a partir del segundo semestre para adelante. Yo reconozco que al principio fue difícil para ellos. Mi pareja, por ejemplo, es profesora de matemática en básica y le costó al principio, pero después fue bastante eficaz el trabajo que se hizo o que hicieron los colegas. Ella me comentaba. Eh, yo diría de que en general este cuadro muestra que, claro, educación básica con mención es lo que más lo que más rota, ¿ah? O se vincula, eh, porque también hay una fuerte oferta de profesores de ese. Eso que tú planteabas recién es verdad. Hay mucha oferta de profesores justamente porque hay universidades que están todavía desreguladas y están sacando estos profesores básicos sin todas las exigencias que se salían hace mucho tiempo atrás. Pero, pero también hay otro motivo que en general los profesores de educación básica esencialmente ¿cómo se llama? Profesores que eh, van probando los mismos colegios, tienen esa política de ir probando al profesor si funciona o no. Y donde más fuerte sea eso, justamente los profesores de educación. Entonces la tienen como en una etapa de prueba, ¿ah? De 2, 3 años, y si le funciona al profesor lo dejan, según los criterios de ellos. Y por lo tanto están bastante expuestos a este tipo de arbitrariedades porque nos dan la posibilidad de que el profesor siga desarrollándose profesionalmente. El aprendizaje, la experiencia, un profesor no lo toma en 2, 3 años, lo toma en 5, 10 o 15 años, logra, ¿no es cierto?, tener un nivel de manejo ya y de experiencia suficiente como para dar una estabilidad eh, aceptable, ¿no es cierto?, a un proceso educativo, pero con 2, 3 años tú todavía estás en una etapa de aprendizaje porque los profesores cuando salen de la universidad son teóricos, son absolutamente teóricos. Y por eso la necesidad hoy día de reforzar el trabajo pedagógico, la experiencia en la universidad que se ha planteado por todos los especialistas, están planteando de la necesidad de que las carreras de pedagogía tengan mayor práctica, tengan mayor trabajo en el aula, tengan mayor
manejo de la realidad del grupo curso, del trabajo en aula, antes de salir titulado. Entonces, esa situación que hoy día la sufre, que sufren el castigo, son los profesores que están saliendo recién de la universidad, son los profesores jóvenes, ¿ya? Pero la responsabilidad de generar el profesor con todas sus competencias, ¿ya? Y con el nivel de expertise que puede dar una universidad es responsabilidad de las universidades. Y ellos hoy día no tienen ningún mecanismo de regulación, ningún mecanismo, ¿no es cierto?, para poder mejorar en esa área. Se sigue haciendo más de lo mismo desde hace mucho rato, ya, y hoy día las realidades están hablando de que necesitamos otro tipo de pedagogía, otro tipo de práctica, ya. En pedagogía han pasado mucha agua bajo el puente este último tiempo, y son otras las visiones, y son otras las miradas, y son otros los conceptos que hoy día están en boga y que hoy día todavía no alcanzamos ni siquiera a visualizar a nivel universitario. Así que Y el ojalá, costo de todo este proceso lo están pagando los profesores de educación básica. y ojalá fuese en 2 o 3 años, ¿cierto? Ahí comentábamos con Ariel hace un rato que este ejercicio se ha vuelto casi de un año, es a plazo fijo y dura un año, ¿cierto? En un colegio y de ahí vamos rotando, ¿verdad? Y con lo otro, con el tema de la especialización, tiene, ¿cierto?, una directa relación con los bajos sueldos que se tiene, ¿cierto? Y con los altos costos que tienen las carreras de especialización o los posgrados, ¿cierto?, que ofrecen muchas veces las universidades para poder aumentar las expectativas económicas dentro de algún rango del colegio. Pero eso pareciese ser bastante difícil, ¿cierto? Cuando hay una familia detrás, hijos, ¿cierto? Y el sueldo regular en Chile sabemos que es bastante inferior a lo que dicen los números. Entonces, por ahí también hay un llamado importante a las universidades, ¿cierto?, con respecto a los aranceles, los créditos y las posibilidades que deberían existir para que los docentes siguiéramos desarrollándonos y capacitándonos, sin duda, por la importancia que tenemos en nuestra sociedad, ¿cierto? Claro, y hoy Correcto. día tú sabes que con el tema de la carrera docente, por ejemplo, ¿Mm? una de las grandes aberraciones de la carrera docente del profesor es que no se premia y no hay premio por el tema de la especialización. Es muy débil el premio, ahí es como casi honorífico. Y resulta que la especialización permanente hoy día es una obligación. Fíjate que esta situación de la pandemia, hace del 2019 estábamos en la clase presencial, en el aula, ¿no es cierto?, con nuestro trabajo habitual, y de un día para otro tuviste que meterte todo el sistema de internet y de plataformas virtuales, y tuviste que cambiar el chip en Yo- yo- 48 a- horas. en ese Y, sentido, no sé si tanto. Yo creo que el trabajo docente, nosotros hicimos un censo en 2012 que yo le comentaba, y el trabajo docente era aproximadamente 60 horas semanales. Entonces no hubo tanto un cambio. El profesor estaba acostumbrado a este ritmo de horario, pero ahora se vio envuelto, y aquí quiero llegar acá a este dato, donde en sus casas eh, su trabajo se transformó en trabajo 24/7. sí, Y claro, aquí tenemos un sí. dato súper importante. Eh, las mujeres fueron desvinculadas, 341 mujeres fueron desvinculadas, Ah, ya, avanza. versus 111 hombres de una comunidad LGBT, que con 12 en total, pero tenemos. Cayó. Lo, Parece que ahí Ariel parece que se nos fue, pero vamos a esperar a que se conecte de nuevo. Va a volver ya. rápido. Ahí volvió. ¿O no? ¿Todavía?
Bueno, ahí Ariel nos estaba comentando acerca de las cifras, ¿cierto? Con las mujeres en referencia a los hombres y también interesante, como le mencionaba al principio de la entrevista, el rango etario me parece sumamente también relevante en cuanto, ¿cierto? Si lo relacionamos a una situación de maternidad o fertilidad, ¿cierto? En que las mujeres decidimos ser madres en un periodo que generalmente no somos muy productivas, ¿cierto? Para ninguna empresa. No, ¿Ah? sí, Bueno, no sé, ahí usted ve, a ver, tengo acá al ladito, estamos viendo las mujeres, ¿cierto? Acá. Sí, por Claro, si acaso. 341 versus 111 hombres, ¿cierto? Y 111, las claro. comunidades. Ujú. ¿Qué le Claro, parece claro. esto, ahí, don Hugo? Esta diferencia no es nueva, ¿Me ven ¿verdad? Esta ahora? ¿Aló? ¿Te escuchamos, Ariel? No te veo, pero te Adiós. escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Aló? Está caído. Don Hugo, si gusta, puede comenzar, ¿cierto? Ahí nos puede dar su Sí, opinión no, no. acerca de esta diferencia. ¿Qué cree? Yo creo que no es muy novedoso, ¿cierto? El tema de las desvinculaciones femeninas por sobre las masculinas. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que es verdad, producto de todo lo que tú estás planteando. Una profesora eh, con, con embarazo y una profesora en etapa fértil, digamos, es un problema para los colegios particulares subvencionados, eso es verdad. Eso es verdad, es decir, yo viví esas situaciones con colegas mujeres en que a los 3 o 4 meses de haber ingresado al trabajo, ellas decían que estaban embarazadas y el director se volvía loco y se enojaban ¿por qué no me avisó? ¿Y por qué no me dijo que usted se iba a embarazar? Y un maltrato total. Yo viví esa situación. Pero además de eso, tú tienes claro de que los profesores, las mujeres representan el 70% de la fuerza de profesores en general. Es decir, son una amplia mayoría de mujeres. Entonces también tiene esa proporción que se replica acá casi mecánicamente. ¿Ah? 111 a 300 son los 2 tercios que representan las mujeres, en el gremio de los profesores. Entonces, eh, también por una cuestión matemática se va a dar siempre que van a haber más despidos de mujeres, porque son más. ¿Ah? Sí, pero ahí en el tema del liderazgo a mí siempre me ha generado ciertas preguntas, ¿cierto? El tema del liderazgo que está generalmente ahí abarcado por compañeros varones, ¿cierto? Por hombres, por docentes. Y justamente me lo cuestiono en esta otra cierta situación en que somos el 70% mujeres en su mayoría. Eh, Sí, ¿qué pasa ahí, cierto? La pregunta es bastante quizás desigual al momento de hacérsela a usted como hombre, pero yo sé que usted tiene una postura ahí referencial importante y respetuosa acerca de las mujeres y el por qué no estamos, cierto, liderando ciertos cargos que tienen que ver precisamente con la educación. claro, porque estamos recién partiendo en un cambio de concepción ya respecto al género y la sexualidad en general. La sociedad machista en que nosotros nos desarrollamos, crecimos, todavía opera, es decir, no, esa todavía está vivita y coleando, y hay una intencionalidad fuerte puesta en marcha, por el feminismo que trata, ¿no es cierto?, de generar este cambio profundo en las conciencias, ya, y también en las cuestiones legales y en las cuestiones administrativas y ejecutivas de todo el país. Entonces, pero esto es un proceso que no va a quedar resuelto de la noche a la mañana. Y yo creo que se va avanzando, no a la velocidad que muchos quisiéramos. Ya nosotros quisiéramos que haya mayor representación también femenina, que se dé esa realidad en cuanto no solamente al tema de la representación, no solamente en el tema de los cargos
de los cargos importantes, sino que también en el tema del sueldo, por ejemplo. Ya los sueldos de las mujeres no tienen por qué ser más bajos, como ocurre hoy día. Es decir, todavía hay mucho que corregir. Es un proceso que está recién partiendo. Yo creo que esto va a ir caminando y en la educación nosotros tenemos mucho que hacer ya de generar, ¿no es cierto?, una vocación de igualdad de conceptos, de igualdad de género, eh, que pudiéramos avanzar de otra manera como se está avanzando. Eh, Ese es un tema aparte, yo creo que hay mucho para hablar, hay mucho que conversar, pero yo creo que se está viviendo un cambio revolucionario y de conciencia súper importante en el país, que muchos, los profesores en general, lo alentamos, lo impulsamos y queremos que se siga desarrollando, eh, pero necesitamos también tiempo para que todo esto vaya madurando en la cabeza de muchos profesores todavía, ya, y un proceso que no hay que tampoco apurarlo mucho porque puede producir el efecto contrario. Y yo creo que sí está a la disposición del profesorado avanzar en esa dirección. ¿Aló? Don Hugo, ¿me Agradezco esa escucha? disposición, don ¿Me Hugo. escuchan ahora? Sí, te escuchamos Sí, te ahora. escuchamos. Ariel, no sé si quieres ¿Me escucha? comentar o leer alguno de los comentarios de acá, de abajo de la entrevista. Precisamente acá nos escribieron y nos dice, es una profesión que socialmente se asume femenina. Los despidos son mayoritariamente femeninos y subvencionados, y aún no tenemos una presidente en el colegio de profesores. Esta situación dice mucho. Tenemos ahí un comentario. Sí, Mauricio y eso nos escribe y dice, yo quiero decir, sí ha habido sí, antes, sí, don porque Hugo, ahora las dirigentes mujeres son en mayor cantidad que antes. Pero falta todavía, sí, un proceso que va caminando y que es lento, pero hoy día hay más mujeres dirigentes que hombres. Yo recuerdo profesores. Está interesante o sea, eso, don Hugo, dentro de la podríamos tendencia, tenerlo en obviamente, lista. ¿Aló? sí, ahí habría que trabajar ese asunto. Acá dice Mauricio, los profesores en particular subvencionados, aunque colegiados, no podemos ir a paro como lo hacen los municipales. Para nosotros, ir a paro es causa de despido, Sí, lo así que es. reafirmábamos anteriormente. Hay Sí, que, así hay que es. fortalecer. Y bueno, los anteriores hemos estado hablan de sindicalismo, docente, pero dentro de las mismas. Quiero llevar ahora al siguiente, voy a cerrar un poco nuevamente, donde tenemos los dos últimos, para ya ir cerrando, la edad promedio. Y esto ya es preocupante. Efectivamente, como don Hugo usted decía, entre los 60, los 50, los 70 años tenemos una cantidad de despido menor, 26, 25 docentes. Sin embargo, entre 31 y 35 años son 147 y entre los 26 y los 30 años son 114, o sea, más del 50%, donde específicamente en la situación laboral de cualquier persona en este rango etario están pagando sus universidades o están adquiriendo sus viviendas y donde hay un nivel de endeudamiento importante o, tal como hablábamos anteriormente, muchos de estos colegas prefieren endeudarse en sus especializaciones, pero esta rotación impide que se pueda generar este proceso. Y tenemos bajo porcentaje entre 22 y 25 años, que son 20 docentes, y entre 40 a 50 años, que serían 65 docentes, que no es menor tampoco, pero se concentra en este rango etario donde debería consolidarse un docente, debería tener un trabajo fijo y estable y estar especializándose en su asignatura y generando estos cargos, pero no lo vemos así. Es Don Hugo, cierto, ¿qué opina al claro, respecto? los mercados indican otra cosa y a lo mejor ese colegio en algún momento no tuvo tanta matrícula y por lo tanto tuvo que despedir personal porque si no el negocio pierde. Eh, y justamente van despidiéndose los profesores más jóvenes porque son mucho más baratos
de despedirlo. Es decir, yo lo que veo aquí es un negocio, veo una empresa ya que va buscando cómo regular sus ganancias y cuando la cosa se pone difícil, entonces el primero que sale el trabajador, como ocurre también en todas las industrias y en todas las empresas de Chile, en el país, con el mismo criterio. Y acá con los profesores pasa justamente lo mismo, es decir, baja la matrícula, el ¿Mm? liceo va a poder, Sí. sube la Pero matrícula, entonces habrá que contratar profesores. Y lo una que más consulta, sufre, claro, lo que más viven esta experiencia son los profesores más jóvenes, porque es mucho más barato echarlos. No hay más razón que esa. sí, pero por ejemplo en la universidad se establece por ley que ciertos profesores deben tener cierta cantidad de, no sé, magíster, hay una estabilidad en relación a tiempo. ¿Por qué no puede hacer esto mismo en relación a profesores que, mínimo 5 profesores que lleven 5 años o 10 años, establecer una ley donde Sí. se pueda que los profesores tengan asegurada una estabilidad en un lugar de trabajo? ¿Se puede hacer Claro, eso? se Viendo puede el, hacer, el sí, tema, se puede hacer. La carrera docente apuntaba un poco ahí en esa dirección, pero el pero gran vimos que error de esto la es todo carrera lo contrario. docente es que no premia, decía Mm. adelante, que no premia a aquel que estudia, a aquel que se perfecciona, a aquel que se dedica, ¿no es cierto?, a hacer investigación, estudio, etcétera, que en pedagogía es muy necesario. La carrera docente no premia eso, ¿ya? Y bueno, y obviamente los colegios particulares subvencionados, que empiezan ahora a entrar a la carrera docente, van a empezar también a tener esa realidad Mm. y se van a encontrar que justamente ahí a lo mejor pueden haber hasta profesores bien inspirados que sin necesidad de ganar más, ellos igual estudian y se preparan y pueden hacer aportes, pero no van a ser considerados con la carrera docente. Sí, es que pasa también por una suerte de voluntariedad también, no hay algo que lo asegure. O sea, la carrera docente, vuelvo a insistir, hay una estabilidad en los sectores municipales o sector público gracias a la carrera docente también, pero también nos asegura la calidad, o sea, establece un sistema de asignaciones por tramo y por tiempo en el que el docente está en un establecimiento y se somete a una prueba cada cierto tiempo, pero no asegura calidad. Eso No, es no, la gran la pata coja que tiene la carrera pero docente. sí, era la posibilidad de haber asegurado eso Sí, a través de eh, premiar el trabajo intelectual, el trabajo colaborativo, de estudio, el esfuerzo del mentoría, profesor por perfeccionarse, claro. sí, pero Y no era se la da. posibilidad, y se le planteó al gobierno, ¿ah? Esto se revisó y se dijo, y se le planteó, pero no escuchan. Sí, pero por eso tomemos este sector que en relación a los datos es menor. 12 personas del servicio público, 15 versus 300 del sector particular subvencionado, donde sí realmente habría una inversión, pero donde hay más lucro, pero no hay algo que reafirme la necesidad de investigar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la carrera docente de aquí al 2025 tiene que estar en todos los establecimientos educacionales. Ahora, ¿no va a asegurar esto? Esa es la duda. A ver, ese gráfico, ¿cuál es el que está mostrando? El que estamos mostrando es el último, no, el que estamos viendo es la edad promedio. Y el Ah, último que tenemos es de las zonas, donde fueron la mayor cantidad de despidos y donde obviamente lidera la región metropolitana con un 72%. bueno, también es una cuestión, eso tiene que ver con una cosa probabilística, que obviamente ahí está concentrada la mayor cantidad de profesores, la gran masa. La población, ¿no? Eh, Si tiene el pero yo creo centrismo. que los criterios de despido en todo el país son los mismos. Sí, en eso estamos de acuerdo, los criterios son los mismos. Y acá aparece mucho más despido porque justamente Santiago la mitad del país. Sí, y obviamente que no iba a dar un indicio sobre esta dinámica que
se va a ir dando. Y la zona central Ahora, no deja de ser finalmente, menor, para ir ya Ariel, ¿cierto? finalizando, ¿Cómo no sí, la escuchas? zona central que La consideramos zona Valparaíso, central, quinta región, sí, eh, ajá. sí, Sí, claro. consideramos eso también. También no es menor que en el caso de Valparaíso, Rancagua, Talca, también tenga un alto porcentaje. Porque en estas zonas más, cierto, aisladas de la capital, Santiago no es Chile, ¿verdad? Pero estas zonas, ¿cierto? Y los colegios y los docentes que habitan a lo largo de nuestro territorio tienen una desafección del Estado mucho mayor a lo que sufrimos acá en Santiago y las vulneraciones que se hacen a escala laboral son tremendas, ¿cierto? Los abusos y la no denuncia que también implica, ¿cierto? Y responsabiliza al gremio muchas veces por no perder el trabajo en zonas donde es más difícil conseguirla. Sí, sí, obviamente. Don Hugo, ya estamos finalizando. ¿Algunas reflexiones finales que nos quiera entregar, aportar como... Yo quiero felicitarte por este trabajo. A mí me parece súper interesante. Tú me dijiste delante que tenía uno del 2012 también. Sí, Y tenemos si uno del me lo 2012. pudiera hacer llegar, te lo agradecería mucho. Sí, Y si se lo vamos pudiera a llegar. seguir haciendo esto, vamos a ver cómo va la curva en el tiempo. Ojalá que descienda, pero la idea es poder ir avanzando en esta justicia social, de que los profesores sean cuidados, sean respetados, sean apoyados en su labor, porque sin duda su labor es relevante. O sea, sí, efectivamente. Yo creo que... Pero más allá, yo creo que hay que empezar a generar política pública o política educativa que empiece a establecer criterios en relación a las desvinculaciones. No, no puede ser al azar. Tiene que haber un seguimiento. Yo creo que hay elementos claves. Primero, hay que regular el mercado de docentes, hay que regularlo, hay que empezar a cerrar carreras, derechamente. Estos mismos profesores, con los resultados que tengan, hay que empezar a capacitarlo. El Estado debe hacerse cargo en capacitaciones de innovación educativa o Classroom o en lo que ellos vivan y estar constantemente capacitándolos y dar incentivos económicos para que ellos puedan desarrollar en su calidad de vida y su bienestar también, y más en estos rangos de 30 años a 40 años, donde es súper difícil para un profesional que gana muy poco, y eso también hay que, no hemos hablado de sueldo, pero gana muy poco en relación a otros profesionales. Recuerden que es una carrera de 5 años. Y finalmente, como tercera reflexión, creo que el colegio de profesores debe generar también vínculos y hay que empezar a catastrar cuántos profesores están colegiados en el sistema particular subvencionado y en el sistema particular. O hay que empezar a ver otra solución. Y la protección. Y eso constituye abogados, constituye bonos, etcétera, muchas cosas más. Y hay que empezar a trabajarlo, no pueden estar aislados. Y siento que Ariel, es una misma situación. Ariel, pero yo te quiero decir una cosa ahí. Vale lo que tú dices, completamente, estoy de acuerdo. Pero yo creo que acá el tema también te lo tenemos a la mano a través de modificar la Constitución, porque si nosotros en la Constitución logramos sacar el concepto de Estado subsidiario, ya, y por lo tanto logramos potenciar la educación como educación pública en sí, ya inmediatamente esa realidad empieza a cambiar. Solamente modificar eso. Que va a ser la gran Sí, discusión de la Constitución también. Va a ser se muy va a hacer una fuerte gran esa discusión. discusión. Pero eso Ya, pero también si está logramos en el sacar ámbito ese legal. concepto de Estado Pero también, subsidiario, pero también hay que dale. reencantar a los profesores. Hay mucho profesor que está descontento con la organización, no solamente del colegio de profesores, las organizaciones sindicales. Hay una desconfianza grande y también hay que empezar a trabajar ese punto, hay que empezar también a educar lo que hablamos al principio de este programa. Hay que Sí, sin generar un duda, proceso de claro. reeducación. Tenemos un 12% de sindicalización en el país, uno de los países que tiene menos sindicalización que gran parte del mundo.
Entonces, claro, ¿Mm? acá hay todo eso está al debe, pero hay una ley laboral inexistente prácticamente para la defensa de los profesores, ese es el problema. O Entonces, sea, todo este uno de los proceso de comentarios cambio que que se nos está decían, empezando a vivir podría es que uno de los darse una nueva comentarios que nos realidad. decían es que también Oh, se me está cortando. sí se corta. Estamos con Hugo, Kat, aló. Yo estoy acá atenta escuchando, Ah, ya. lo Sí, se escucho le súper cortó bien. a don Hugo. Ya, pero para reafirmar mi idea, finalmente, era que también uno de los comentarios nos indica que los encargados que son como en la inspección del trabajo desconoce también estos acuerdos o la ley. Entonces también una desprotección súper grande. Kat, Y es últimas curioso reflexiones, porque porque parece que se va a ir, sí, se nos sí, va. una reflexión general, ¿cierto? Y constante para mí, en la cual tengo más que fe, esperanza, ¿cierto? Y orgullo también para el gremio, es que siendo uno de los gremios más grandes, ¿cierto?, de Chile, siendo tantos y tantas docentes en este país, todavía no logremos encontrarnos. Yo creo Unir. que eso va a ser pronto y que una vez que nos reencontremos, ¿cierto?, vamos a ser más poderosos de lo que somos cada uno y una de nosotros en aula. Eh, el trabajo de nosotros es un trabajo que se tiene que hacer de la mano, ¿cierto? Tiene que ser un trabajo solvente, consciente, y estamos partiendo, ya estamos en algo, así que yo quiero agradecer, ¿cierto?, a Ariel por el tiempo y por el espacio, y también a don Hugo, ¿cierto?, por el tiempo y también por el respeto, ¿cierto?, que tiene hacia el oficio docente y habernos, ¿cierto?, ahí eh, habernos compartido su observación acerca de estas cifras que son tan dolorosas, tan alarmantes, sabiendo la cantidad de familias que hay detrás de estos números, ¿cierto? En un año tan difícil como se puede venir el 2021. Así que, colegas, eso, vamos a seguir trabajando y adelante. Sí, ¿no? Y damos las gracias a quienes nos vieron. Tuvimos problemas, internet, bueno, todo esto con pandemia. Sin embargo, esto también va a quedar en nuestro nuevo portal, en canal de YouTube, Profeato, canal docente, que a usted le va a permitir ver estos datos y observar, principalmente observar eh, lo que, lo que está pasando en la realidad. O sea, hacemos el llamado, no son todas las instituciones particulares sancionadas malas, solo algunas, pero esperamos que empecemos a unir criterios. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar este año, educación. Ahora hablamos con el vicepresidente regional metropolitano que nos dio su visión, y también queremos la visión de ustedes. Dejamos una encuesta en el grupo Profeatos sobre las principales temáticas y hasta el momento va ganando educación laboral. Raramente va ganando con ya más de 100 votos y después tenemos los datos laborales que siempre solicitan y también tips, innovación, currículum y obviamente nos piden entrevistar cada cierto tiempo a un integrante del colegio de profesores o algún movimiento sindical o educacional. Eh, Esperemos que Don Hugo parece que todo se conecta. Pero eso fue lo que nosotros tratamos de mostrar con todos los problemas del mundo, pero lo logramos. Saludamos a Mauricio, que ahí nos escribe, eh, que nos mandó un mensaje, lo voy a mostrar. Dice, Mauricio, alcancé. Está muy rápido ahora el notebook. Dice, felicitaciones, muy buena iniciativa. Esperemos que cambie la constitución y la educación pública de verdad. Yo creo que cambie la constitución es una y la educación es otra. Sí, nos Sí, va a cierto, facilitar. Nos va a facilitar la muchas educación cosas. es urgente la educación, la educación es orgánica y también es una cosa que pasa día a día y no tenemos que descuidar por lo de la Constitución, que por supuesto es importante, pero requiere tiempo, lo que nos va a pasar este año, ¿cierto? Ahí tenemos que estar también súper atentos y atentas. Y esa es la iniciativa que nosotros estamos reactivando en Prospedatos. Muy pronto vamos a trabajar en un canal, que va a ser el canal de YouTube, pero también en un podcast de profesores.
Así que invitamos a todas las personas que tengan alguna organización, iniciativa, que quieran dialogar, diálogo docente sobre realidades, los invitamos a Profedatos, nosotros encantados de recibir, de conversar y sobre todo informar. Que es lo fundamental. Información y los canales están abiertos. Sí, Ya creo que ya nos colegas, volvió colegas. Jorge. Sí, yo les quería recordar, Ariel, a nuestros colegas, ¿cierto? Nuestros y nuestras colegas, que como le decimos a nuestros estudiantes, que bajo las dudas siempre hay que preguntar. Y para nosotros es lo mismo, así que por favor, ante cualquier duda, ninguna pregunta innecesaria o está de más. Ante cualquier duda, consulten, pregunten, ¿cierto? Pueden escribir por interno o ahí en el perfil público y sí, sin duda que va a haber un tiempo para poder resolver sus dudas, que pueden ser las dudas de muchos y muchas, ¿ya? Bueno, ya como no se conectó, agradecemos de corazón todas las preguntas que nos respondió, lo bombardeamos a preguntas, pero nos respondió y fue un rico diálogo a don Jorge, que como buen representante del Colegio de Profesores nos informó sobre la iniciativa, nos dijo que iba a pasar algo, así que vamos a estar atentos. Yo creo que se viene una multigremial o se viene algo parecido, y sería interesante que se diera con el tiempo. También agradecemos a nuestros administradores y moderadores de Profedatos que siempre nos ayudan, a Kat, que está pronta a pertenecer ya a Profedatos, y Kat, tú tienes un medio informativo, así que aproveche el espacio. No, Ariel, no, más que mío es un medio, ¿cierto?, donde vamos a empezar a compartir diversas publicaciones que tienen que ver con nuestro gremio, y ahí también yo los invito y las invito a que escriban, yo sé que hay hartos docentes que les gusta la literatura, ¿cierto?, que tienen por ahí cuentos, crónicas, poesía, y también el espacio y la página va a estar abierto para ellos y para ellas, también en una página, en una situación ¿por qué no, cierto?, de denuncia, de preguntas, de reflexiones, y el medio se llama El Pueblo Informa, y vamos a estar diversificando con distintos medios de prensa alternativos, ¿cierto?, para poder vincular y fusionar el mundo docente al mundo, ¿cierto?, del periodismo y de las comunicaciones, que yo creo que es un punto y una plataforma importante para que podamos reencontrarnos, ¿cierto? Me gusta harto esa palabra. Reencontrarnos como docentes, como humanistas, y en pos y futuro, ¿cierto?, de lo más importante del por qué elegimos el gremio, que es la docencia, nuestros y nuestras estudiantes. Ya nos dieron una gran lección hace poquito tiempo, así que ahora viene la de vuelta de mano de sus profesores. Así que agradezco el tiempo, el Pueblo Informa, vamos a estar entregando ahí algunas novedades por medio de esta plataforma hasta que podamos ya, ¿cierto?, asumirla y arraigarla como propia este 2021. Gracias, Ariel. No, gracias a ti. Bueno, nos despedimos. Agradecemos acá desde esta pantalla a don Hugo nuevamente por la disponibilidad y responder nuestras preguntas. Acá también por pertenecer y participar de esta iniciativa, y invitamos a que compartan esta información a través de nuestro grupo, @grupos Profedatos Oficial y nuestro fanpage Profedatos. Y también tenemos un canal de YouTube, Profedatos, y también nuestro Instagram, @Profedatos Oficial. Pronto vamos a estar subiendo información y tips y todo. Así que un gusto, muchas gracias, compártanlo y nos vemos en otro live de Profedatos. Así que nos vemos. Cuídense. Chao. Nos vemos, chao.